retiro. Se abre la audiencia de vista pública en el expediente de 2843-2014, formado por inconstitucionalidad de ley de carácter general parcial de A. Artículo 1, contenido en el acuerdo del Consejo Municipal de Guatemala de fecha 22 de agosto de 2000, publicado en el Diario Oficial el 20 de septiembre del mismo año. B. La frase: la Comisión podrá autorizar la inclusión de la tasa por alumbrado público cuando haya un acuerdo en este sentido entre el distribuidor y las municipalidades, contenida en el párrafo segundo del artículo 96 del Reglamento de la Ley General de Electricidad, Acuerdo Gubernativo número 256-97, de fecha 21 de marzo de 1997, publicado en el Diario Oficial el 2 de año antes mencionado, interpuesta por la Asociación Centro para la Defensa de la Constitución, por medio de la Presidenta de la Junta Directiva y representante legal, abogada Marta Altoraguirre Larraondo. La Secretaria General Adjunta dará lectura a la redacción de las normas denunciadas, petición de fondo y efectuará las advertencias reglamentarias de esta audiencia. En la solicitud de inconstitucionalidad general parcial planteada, el accionante argumenta, entre otros puntos, lo siguiente: el acuerdo del Consejo Municipal referido viola flagrantemente los artículos 171 literal C, 239 párrafo primero y 255 párrafo segundo de la Constitución, porque corresponde con exclusividad al Congreso de la República la facultad de decretar cualquier tributo ordinario y extraordinario, arbitrios y contribuciones especiales, conforme a las necesidades del Estado, así como también la determinación de las bases de recaudación. Al analizar la naturaleza jurídica de la tasa municipal de alumbrado público, es fácil concluir que realmente se trata de un arbitrio municipal y no de una tasa, porque además de que no es producto de un acuerdo voluntario, no existe una contraprestación individualizada y directa para el usuario. En el municipio de Guatemala, la entidad encargada de suministrar el servicio público de electricidad es la entidad Empresa Eléctrica de Guatemala Sociedad Anónima y no la Municipalidad de Guatemala. De esa cuenta, resulta improcedente que la Municipalidad de Guatemala cobre una tasa municipal por un servicio público que no presta a la población como lo es el alumbrado público, pues por su naturaleza las tasas municipales deben tener una contraprestación directa que esté relacionada con el pago de la misma, por lo que la Municipalidad de Guatemala no tiene facultades legales para decretar un tributo, arbitrio, para alumbrado público, que dicha comuna no es la entidad encargada del suministro del servicio público de energía eléctrica en el municipio de Guatemala, y que la tasa municipal, al no ser voluntaria y no existir una contraprestación directa e individualizada para el contribuyente, esta constituye un arbitrio, con lo cual es inconstitucional y así debe declararse. En cuanto a la inconstitucionalidad del artículo 96 del Reglamento de la Ley General de Electricidad, argumenta que viola el artículo 171 literal C, 183 literal E, 239 párrafo primero y 255 de la Constitución Política de la República de Guatemala, porque la tasa de alumbrado público no está prevista en la Ley General de Electricidad, ni menos la autorización de su inclusión en el cargo al usuario, por lo que al ser creada en un artículo impugnado se atribuye a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica la facultad de autorizar su inclusión en el cargo al usuario, al poder decretarla, con lo cual se infringe el artículo 183 literal E mencionado, pues el Congreso de la República de Guatemala es el único órgano estatal con facultades para decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales. Solicitó que al dictar sentencia se declare con lugar la acción de inconstitucionalidad general parcial intentada y como consecuencia que quede sin vigencia los artículos 1 del Acuerdo del Consejo Municipal de la Ciudad de Guatemala de 22 de agosto de 2000 y el artículo 96, párrafo segundo del Reglamento de la Ley General de Electricidad, Acuerdo Gubernativo número 256-97, emitido el 21 de marzo de 1997, y sin vigencia dichas disposiciones de observancia general. De conformidad con lo establecido en el Acuerdo 1-2013 de esta Corte, al hacer uso de la palabra en vistas públicas, quienes intervienen tienen un tiempo de 15 minutos para hacerlo, para cual deberán dirigirse directamente al tribunal, alegar en forma oral y abstenerse de dar lectura a cualquier documento, salvo autorización del presidente, concretarse el asunto planteado, ser breves, precisos y concisos en su exposición y abstenerse de proferir expresiones irrespetuosas respecto a las partes o los miembros del tribunal. Eso es todo, señor presidente.
Puede hacer uso de la palabra el abogado Mario Roberto Fuentes de Estarac en representación de la asociación solicitante de la inconstitucionalidad. Muchas gracias, señor presidente. Honorable tribunal, con la venia del señor presidente, quisiera pedirle su autorización para que pueda en un momento dado leer disposiciones o citar alguna jurisprudencia sentada por este honorable tribunal. Estrictamente no conducente, abogado. Muchas gracias. Esta tasa municipal de alumbrado público ha sido altamente controversial, sobre todo en los últimos tiempos, ya que en distintos municipios del país, las municipalidades han venido elevando la tasa de alumbrado público hasta volverse incluso mayores los montos que los mismos consumos de energía eléctrica por parte de los usuarios, e incluso cobrándosele a muchos de los usuarios que ni siquiera tienen alumbrado público, ya que es un impuesto prácticamente indiscriminado. El origen es precisamente la tasa de alumbrado público que sienta la Municipalidad de Guatemala a través del acuerdo municipal de fecha 9 de mayo de 1979, en que se fija una tasa de alumbrado público con un porcentaje que después ha venido aumentando hasta convertirse en un 13% del consumo por parte de los usuarios del servicio de energía eléctrica. El artículo que estamos en esta oportunidad impugnando, honorable tribunal, es el artículo 1 del acuerdo del Consejo Municipal de la Ciudad de Guatemala de fecha 22 de agosto del año 2000, que reformó por sustitución total el artículo 1 del acuerdo municipal de fecha 9 de mayo de 1979. Es decir que el anterior artículo 1 del acuerdo municipal del 79 quedó derogado de conformidad con los preceptos establecidos en el artículo 8 de la ley del organismo judicial. Luego, mal haríamos en estar citando esa disposición que fue sustituida totalmente por la norma impugnada en esta oportunidad. A la letra, la norma impugnada dice: la tasa municipal de alumbrado público de las vías públicas del municipio de Guatemala debe ser satisfecha mensualmente por los consumidores de energía eléctrica del distrito municipal en un 13% sobre el valor total del consumo facturado mensualmente. El valor de la aplicación de dicha tasa deberá ser incluido en la factura mensual de cobro de la energía y potencia suministrados y será pagado a través del suministrador al momento de cancelar el servicio de electricidad. Si bien se establece en dicha normativa que es una tasa, estamos ante un arbitrio disfrazado, ante un arbitrio solapado. La tasa, este honorable tribunal ha sentado un criterio que ha quedado de manera expresa y razonada en distintas sentencias emitidas por esta Corte. Y básicamente dice que una tasa o las tasas son prestaciones en dinero o pecuniarias exigidas por la contraprestación de una actividad de interés público o servicio público. Por ello, dice el tribunal, en las tasas, como relación de cambio, se dan los elementos de pago voluntarios de una prestación en dinero fijada de antemano
y una contraprestación de un servicio público. El hecho generador es una actividad municipal, estatal o municipal determinada, relacionada concretamente con el contribuyente, lo que la distingue claramente del arbitrio, que contiene una actividad general no relacionada con el contribuyente. Es obvio que en la norma impugnada es un imperativo para todos los usuarios de energía eléctrica en general, o sea, es de manera indiscriminada y no individualizada, como lo establece el criterio sentado por este honorable tribunal. Entonces, ¿por qué la tasa municipal de alumbrado público es un arbitrio municipal y no una tasa? En primer lugar, no es producto de un acuerdo voluntario, pues se obliga al pago de la misma a todos los que contraten el servicio de energía eléctrica. Y en segundo lugar, no existe una contraprestación individualizada y directa para el usuario. Asimismo, los montos recaudados en concepto de tasa de alumbrado público no están destinados a prestar el servicio de alumbrado público, porque este servicio de alumbrado público, honorable tribunal, no lo presta la Municipalidad de Guatemala, sino que lo presta la empresa eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima. De hecho, el artículo 65 de la Ley General de Electricidad, a la letra dice: es obligación de los generadores interconectados al sistema eléctrico nacional construir las instalaciones de transmisión para llevar energía al sistema principal. Y asimismo, el artículo 1, literal B del Reglamento de Prestación del Servicio de Energía Eléctrica de la Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima, emitido mediante el Acuerdo Gubernativo número 18-91, establece que esta empresa es responsable de proveer y distribuir el servicio de energía eléctrica en los departamentos de Guatemala, Zacatepeques y Escuintla. De suerte pues que esta disposición impugnada, es decir, este artículo primero del acuerdo del Consejo Municipal de la Ciudad de Guatemala de fecha 22 de agosto del año 2000, claramente viola los artículos 171, literal C, y 239, párrafo primero, de la Constitución de la República, que establece que le corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, así como los arbitrios. Y asimismo se viola el artículo 255, párrafo segundo de la Constitución, que establece que la captación de recursos de las municipalidades del país debe ajustarse al principio establecido en el artículo 239 de la Constitución. También se plantea la inconstitucionalidad general parcial del artículo 96, párrafo segundo del Reglamento de la Ley General de Electricidad, Acuerdo Gubernativo número 256-97, que dice: la Comisión Nacional, que es la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, podrá autorizar la inclusión de la tasa de alumbrado público cuando haya un acuerdo en ese sentido entre el distribuidor y las municipalidades. De hecho, no se toma en cuenta a los usuarios. Por consiguiente, hablar de tasa, reitero y repito, es totalmente infundado y viola flagrantemente la Constitución. Ahora, la norma reglamentaria impugnada faculta a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica para autorizar la inclusión de la tasa de alumbrado público en las facturas de energía eléctrica. De hecho, en toda la Ley General de Electricidad no se habla absolutamente nada de la tasa municipal de energía eléctrica. O sea que realmente el reglamento, a través del artículo 96, párrafo segundo, lo que está haciendo es ampliando y modificando la Ley General de Energía Eléctrica, y esto no le corresponde al Congreso de la República.
Esto no le corresponde al presidente de la República en Consejo de Ministros mediante un acuerdo gubernativo, sino que le corresponde con exclusividad al Congreso de la República. Es más, el artículo 183, litera L de la Constitución dice: le corresponde al presidente de la República dictar los reglamentos y órdenes para el estricto cumplimiento de las leyes sin alterar su espíritu. Y aquí pues prácticamente, si no hay ningún tipo de regulación dentro de la Ley General de Electricidad, pues no tiene, digamos, ninguna potestad el organismo ejecutivo para, a través de un reglamento, establecer este cobro o darle esta autorización a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica de incluir la tasa del alumbrado público dentro de las facturas que se giran a los usuarios. En conclusión, honorable tribunal, este artículo 96, párrafo segundo del reglamento de la Ley General de Electricidad regula temas que no están incluidos inicialmente en la Ley General de Electricidad, ni en el Código Municipal, porque los artículos 40, literal J, 100, 101 y 102 del Código Municipal establecen que corresponde a las municipalidades la fijación de las tasas administrativas y no a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. O sea, también hay una incoherencia entre el Código Municipal y este reglamento. Cabe señalar, honorable tribunal, que el Ministerio Público ha establecido dentro de sus alegaciones que precisamente las personas que pagan el servicio de alumbrado público no lo hacen de manera voluntaria, ni está previsto como contraprestación a ese pago un determinado servicio público, lo que implica que la exacción pretendida no puede situarse dentro de la clasificación de tasas. La municipalidad, su principal argumento es que se debió haber impugnado el artículo 1 derogado de el acuerdo municipal de fecha 9 de mayo de 1979 y no el artículo 1 del acuerdo del Consejo Municipal de la Ciudad de Guatemala de fecha 22 de agosto del año 2000, que vino a sustituir el texto de este artículo impugnado, vino a sustituir totalmente el artículo que señala la municipalidad. Por consiguiente, es totalmente improcedente la argumentación en ese sentido. Reitero a este honorable tribunal la petición de sentencia del Centro para la Defensa de la Constitución, en el sentido que se declare con lugar la acción de inconstitucionalidad general parcial contra los artículos 1 del acuerdo del Consejo Municipal de la Ciudad de Guatemala de fecha 22 de agosto del 2000, publicado en la edición del Diario de Centroamérica correspondiente al 20 de septiembre del 2000, y 96, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley General de Electricidad, Acuerdo Gubernativo número 256-97 y sus reformas, emitido el 21 de marzo de 1997 y publicado en la edición del Diario de Centroamérica, correspondiente al 2 de abril de 1997. Y en consecuencia, inconstitucionales las normas jurídicas impugnadas y que las mismas sean declaradas sin vigencia. He dicho, honorable tribunal. Interviene la Municipalidad de Guatemala por medio de la Mandataria Especial Judicial con representación Imelda Azucena Figueroa Donado, quien es auxiliada por el abogado Donald Enrique Villagrán Soto, quien se le concede el uso de la palabra. Buen día, honorable tribunal. Antes de comenzar mi exposición, quiero pedir la venia al honorable presidente para que me dé la autorización de leer en algún momento de la exposición documentos relacionados al tema. Igualmente en lo conducente, por favor. Gracias, honorable. Honorables magistrados, buen día. Este día venimos a evacuar la audiencia que nos fuera conferida a mi patrocinada para la vista de la acción de inconstitucionalidad general parcial, la cual es promovida por SEDECOM a través de su representante legal, para lo cual ratifico cada uno de los argumentos vertidos en su memorial presentado en su momento oportuno, pero me quiero referir a puntos esenciales presentados en ese memorial. Uno de los primeros puntos que me quiero referir es que en el planteamiento de la inconstitucionalidad
hubo un error de conceptualización en el planteamiento, ya que la postulante impugnó el acuerdo municipal que modifica la tasa del alumbrado público, que le da una modificación de un 10 a un 13%. Si en realidad el acuerdo municipal tiene algún vicio constitucional, lo que tuvo que haber hecho la postulante es haber impugnado el acuerdo municipal génesis o el acuerdo municipal de creación de la tasa del alumbrado público, y no el acuerdo municipal que simplemente lo que hizo fue una modificación a la tasa, por lo cual no puede haber un proceso de intelección o un proceso que se pueda comprender cuál es el vicio que realmente se denuncia de inconstitucional, para lo cual ya el honorable tribunal se ha pronunciado al respecto en sentencias, en diversas sentencias, diversos fallos, pero me quiero pronunciar a uno específico, como es la sentencia del 26 de julio del 2001, inmersa dentro del expediente 1404-2000, la que en su parte conducente, al darle lectura, dice: como se ve, dicho acuerdo no crea la tasa del servicio de alumbrado público, sino simplemente la modifica y autoriza el incremento. Esta situación hace suponer que el acuerdo del Consejo que la crea es otro, como se extrae no solamente del contenido de los artículos citados, sino del artículo 4 del acuerdo que contenía el acta 078-96 del 3 de julio de 1996, que dice: se deroga el punto cuarto del acta 21-93 del Consejo Municipal de fecha 16 de febrero de 1993 y todos aquellos acuerdos municipales que con anterioridad al presente regularon el cobro de la tasa del alumbrado público en el municipio de Escuintla, departamento de Escuintla. En esas circunstancias, debido a que el accionante centra su reproche en la creación de la tasa del servicio de alumbrado público sin individualizar el acuerdo génesis del acto, puesto que solo señala los que lo modifican, este tribunal se encuentra impedido de pronunciarse sobre la inconstitucionalidad por ese motivo, ya que en todo caso su declaratoria no podría alcanzar en el supuesto de que la tesis fuera acogida a derogar aquel acuerdo de creación, lo que nada incidiría en su vigencia y aplicación. Como lo he sostenido por esta Corte, esta deficiencia de técnica de orden fáctico no puede ser subsanada por el tribunal, puesto que, como se ha relacionado con la cita jurisprudencial del apartado anterior, no es viable jurídicamente que se sustituya la voluntad del accionante, ni menos que la Corte haga declaraciones de oficio sobre la norma que no haya sido plenamente expresa y inequívocamente cuestionada de inconstitucionalidad. Por lo que podemos evidenciar que lamentablemente equivocaron el acuerdo con el cual se tuvo que haber impugnado de inconstitucional, ya que tuvo que haberse impugnado el acuerdo que creó la tasa, porque de nada serviría que el honorable tribunal dejara sin vigencia el acuerdo municipal que únicamente hizo la modificación cuando la tasa del alumbrado público se mantendría vigente. Otro de los puntos que me quiero referir son a los parámetros de la tasa. El honorable Corte de Constitucionalidad se ha referido a parámetros de la tasa en el sentido de que en diversos fallos ha tratado de conceptualizar la tasa municipal y le ha dado ciertas características a la tasa municipal, pero cuando nos referimos a la tasa del alumbrado público, la Corte, en el estudio que vaya a hacer de la inconstitucionalidad, tendrá que abstraerse de las características que ha emitido en su momento, porque la tasa del alumbrado público es una tasa sui generis, es una tasa con características propias de la misma, como en su momento se abstrajo de la tasa del arrendamiento del espacio público municipal. Se abstrajo porque tiene características propias como las características propias tiene la tasa del alumbrado público. ¿Por qué se crea la tasa? Tenemos que tener en cuenta que en el momento que no tenemos la iluminación natural, la Municipalidad de Guatemala se vio en la obligación de poner luminarias en calles, avenidas, parques, bulevares, arterias principales y secundarias, con el fin de que haya una mejor locomoción para el vecino,
tanto de los que transitan en forma peatonal como los que lo hacen en forma de un vehículo motorizado. Y aunado a lo anterior, al haber una mejor iluminación, da una seguridad a las personas que transitan en el lugar. Con esto tratamos de desvirtuar uno de los argumentos de la postulante, que no existía una contraprestación del servicio. Al dar ese servicio se da la contraprestación individual y directa por parte de la Municipalidad de Guatemala. Otro de los argumentos que quiero establecer es el método de cálculo de la tasa del alumbrado público. La Municipalidad de Guatemala, siempre velando por el bien común del vecino y en la necesidad del cobro de la tasa del alumbrado público, hizo varios procedimientos para establecer cuál es el cobro del mismo, el cobro más adecuado, el cobro más ecuánime y justo para el vecino, porque se hace materialmente imposible y complejo determinar qué vecinos transitan, qué calles, qué avenidas, a qué horas llegan a un parque o a un bulevar para cobrarle específicamente el uso de ese alumbrado. Por lo que, verificando siempre el procedimiento y siempre cumpliendo con el principio de capacidad de pago del vecino, realiza el procedimiento del cobro del alumbrado público, creando un acuerdo municipal, el cual le da un porcentaje al servicio primario que el vecino requiere de la energía eléctrica. Hay que tener en cuenta que el servicio de la tasa del alumbrado público es una de las más bajas a nivel de toda la República. Para concluir, honorable tribunal, solo quiero dejar en claro que respecto a que el artículo 96 del reglamento de la Ley General de Electricidad viola artículos de la Constitución, el mismo está mal encaminado, porque el mismo ni siquiera crea una tasa o un arbitrio como lo estipula la postulante. Lo que simplemente el artículo hace es que le da la inclusión a la Comisión Nacional de Electricidad para que se pueda incluir la tasa del alumbrado público dentro del cobro que se hace por la empresa que distribuye la energía y las municipalidades de Guatemala. Así bien, honorable tribunal, pido que al resolver la inconstitucionalidad general parcial se declare sin lugar la misma. Muchas gracias. Se clausura la audiencia de vista pública.